supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Gozamos en esta mañana. Amén. Tenemos muchos motivos para estar agradecidos con Dios por su compasión, por su fidelidad y por su misericordia. Ahora les pregunto, ¿cuántos hemos venido estos últimos domingos? Estamos haciendo un estudio acerca del libro de Santiago. Hemos abarcado el capítulo 1, el capítulo 2, hace 8 días estuvimos viendo el capítulo 3. ¿De qué hablaba? De la lengua, no de la lengua en salsa, ¿no? Sino de la lengua, de ese órgano pequeño. Yo espero que los que escuchamos ese mensaje lo hayamos podido colocar por obra. La importancia realmente del mensaje de hace 8 días, si usted no pudo venir, ahí está la repetición, está el video en las plataformas virtuales para que usted realmente ponga por obra realmente la palabra de Dios. Esas enseñanzas del libro de Santiago son unas enseñanzas bíblicas, son unas enseñanzas que realmente bendicen la vida de los cristianos, y eso es lo que necesitamos hoy en día, que las iglesias prediquen más el evangelio y realmente menos del mundo. Así que si usted tiene su Biblia como buen cristiano, ¿cuántos tienen su Biblia? Puede levantarla. Muy bien, ya están siendo juiciosos, entonces ábrala en el libro de Santiago para continuar con la enseñanza del día de hoy. Vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Santiago. ¿Ya está ahí? Correcto. ¿Tiene un título? Bueno, la enseñanza del día de hoy se abarca en 3 bloques. Vamos a ver la amistad con el mundo, juzgando al hermano, y también no os lo haréis del día de mañana. Entonces, Santiago 4, versículo 1. Comienza el apóstol Santiago con una pregunta. Si ha hablado usted muchas veces con personas y usualmente comenzamos con una pregunta: ¿cómo está su día? ¿Cómo le ha ido? Pues aquí Santiago comienza con una pregunta diciendo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Comienza el apóstol Santiago haciendo una pregunta, pero lo paradójico es que Santiago hace una pregunta, pero él mismo responde la pregunta. Usualmente cuando yo le hago una pregunta a alguien, pues yo estoy esperando que la otra persona, ¿qué hace? Que la persona me responda. Pero Santiago hace la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pero él mismo contesta: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Entonces Santiago formula la pregunta, pero Santiago inmediatamente ¿qué? Está respondiendo, no está dejando realmente ninguna incógnita, sino realmente él está completamente respondiendo. Dice que las guerras y las pasiones realmente vienen de nuestros miembros que combaten realmente, y está hablando Santiago realmente de las luchas que tiene toda persona. Recordemos que esto es una epístola general que está hablando realmente pues a todas las personas, pero también está hablando realmente a los creyentes. Y realmente lo que podemos ver en el libro de Gálatas, realmente la lucha de la carne, la lucha que tenemos nosotros continuamente en nuestras pasiones, realmente. Entonces por eso dice el apóstol Santiago: no es de nuestras pasiones las cuales combaten con nuestros miembros, y habla de esas pasiones pecaminosas, esas pasiones del mundo, esas pasiones y deseos engañosos, las cuales nosotros diariamente como cristianos tenemos que enfrentarnos. Diariamente tenemos una lucha. Y no está hablando de una lucha, de una pelea la que en su casa o con los vecinos, sino habla de esas luchas espirituales, las cuales tenemos todos los creyentes. Diariamente nosotros nos enfrentamos a una lucha, y por eso pues realmente esta carta del libro de Santiago. En el versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis. Entonces aquí Santiago está hablando acerca de la codicia. Recordemos que la codicia pues realmente es un pecado. Hoy en día el mundo, vemos que estamos en un mundo codicioso, en un mundo engañoso, donde hay personas que no se conforman con lo que tienen, sino realmente a veces ¿qué pasa? Que quieren tener más, no se conforman con lo que Dios nos ha dado. Por eso tú y yo debemos ser agradecidos con Dios, con lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos el día de hoy se despertaron, se levantaron diciendo: Dios, gracias por la vida que me has dado? No lo hicimos. Pues es algo que tenemos que hacer continuamente, dar gracias a Dios por nuestra vida, por un nuevo despertar, por nuestra familia, por lo que Dios nos ha dado, a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, como decía realmente el apóstol Pablo. Pero si no agradecemos a Dios, pues ya creo que estamos en un problema terrible. Pero aquí Santiago está hablando acerca de la codicia. Dice: codiciáis y no tenéis.
Dice, matáis y ardéis en envidia. Entonces nos habla de la codicia y nos habla de la envidia. Yo realmente creo que realmente son los males que están aquejando actualmente en la humanidad. Dicen por ahí que muere más gente de envidia que a veces por los conflictos que realmente hay. Y ojalá que el Señor guarde el corazón del creyente. Aquí Santiago está hablando obviamente una epístola general a todas las personas, pero realmente también lo tomamos nosotros como cristianos. Y a veces tristemente dentro del pueblo de Dios, a veces hay personas que batallan con esta cuestión de la envidia. Entonces si ven que el hermano progresa o si ven que una persona está en mejor condición, entonces realmente ¿qué pasa? Que ellos están codiciando y están envidiando y dicen, pero ¿por qué este hermano sí prospera y por qué yo no? Pues realmente entendamos que la prosperidad que nos habla la Biblia es la espiritual, y tú y yo ya fuimos bendecidos, que es lo que dice Efesios 1:3, porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y a veces estamos esperando la bendición, pero como hoy en día se ha transgiversado ese mensaje, entonces pensamos que la bendición es que tener billetes, tener comodidad, y eso es un engaño de esta iglesia. Realmente esta iglesia posmoderna realmente es un engaño pensar que la prosperidad son cosas materiales y es tener dinero. No, simplemente esa es la añadidura. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente ¿qué? ¿El dinero? No, primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero ¿qué hacemos? Que buscamos primero la añadidura y luego pretendemos buscar realmente a Dios, y ese no es el orden bíblico. Entonces ahí ya tenemos problemas, porque estamos esperando que nuestra vida esté bien, que nuestras finanzas estén bien, que mi familia toda venga al Señor, y como que sí hay de pronto, ahí sí como que buscamos de Dios. No, realmente todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden, y el orden de Dios pues lo encontramos aquí en la preciosa palabra de Dios. Por eso es que nosotros debemos ser más bíblicos, realmente meditar cada día más en lo que dice la palabra de Dios y no lo que realmente está diciendo allí el mundo. Entonces continúa Santiago diciendo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Entonces habla de una lucha que tenemos nosotros diariamente en nuestra humanidad. Y siempre les he dicho que el peor enemigo de cada persona no es tu suegra, no es tu suegro, no es tu esposa, no es tu esposo, ni tus hijos. El peor enemigo que tiene cada creyente es uno mismo, porque uno diariamente se encuentra luchando, batallando, porque esta carne es débil. Esta carne a veces no se quiere sujetar a las normas de Dios, y hablamos que debemos sujetarnos, pero decimos, bueno, ¿yo por qué tengo que leer la Biblia? ¿Y por qué tengo que congregarme? ¿Y por qué tengo que ir a un estudio bíblico si a mí no me gusta eso? Y a veces es una lucha que tienen muchas personas. Cuando comienzan a venir a la iglesia, entonces comienza esa lucha, porque realmente a la carne no le gusta eso. A la carne, a nuestro cuerpo le hubiera gustado quedarse hoy domingo en la cama hasta tarde, estar cambiando de canal, o ir a un partido de fútbol, o ir realmente allí a un asado. Pero realmente a la carne a veces tenemos una lucha para buscar las cosas de Dios, para orar, para leer la Biblia, para ir a un estudio bíblico, y no debe ser así. O sea, busquemos el orden de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Y Dios sabe de qué tenemos necesidad? Claro que Dios lo conoce absolutamente todo, y la Biblia dice pedir, que tenemos que pedir, pero debemos pedir realmente conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos engañosos, porque si yo pongo a mi carne a elegir qué es lo que quiere, pues la carne va a querer obviamente la vanagloria de este mundo, porque obviamente somos seres humanos, y por eso es que estamos expuestos realmente a la tentación, realmente al mundo. Entonces por eso el título de esta primera enseñanza, este bloque, se llama La amistad con el mundo. Y alguno dirá, bueno, ¿qué es la amistad con el mundo? Es cuando realmente quitamos a Dios del primer lugar. El primer mandamiento, que todos lo conocemos, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con alguna fuerza. Dice con toda tu fuerza, con toda tu alma.
Entonces ese mandamiento es inquebrantable. Pero cuando una persona tiene amistad con el mundo, ¿qué pasa? Que desplaza ese mandamiento y entonces coloca sus pasiones, su vida, su egocentrismo por encima de la palabra de Dios. Y por eso es que encontramos cristianos mediocres, perdónenme la expresión, pero a veces encontramos personas que llevan tiempo en la iglesia, que tal vez van a un discipulado y dicen, no, pastor, es que mire mi vida, es que como que nada avanza, es que como que sigo en lo mismo. Pues lógico, porque no estás acomodando tu vida a la palabra, sino estás acomodando, estás haciendo realmente lo que bien te parece, y ese no es el orden bíblico de Dios. Entonces continúa allí diciendo Santiago, obviamente que nosotros tenemos una lucha, que combatimos y luchamos. Dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La Biblia habla acerca de pedir. Obviamente dice la Biblia que los oídos del Señor están atentos a nuestro clamor y a nuestras oraciones, pero a veces tenemos una necesidad. ¿Cuántos han tenido necesidad alguna vez en su vida? De algún bien material, de alguna cosa, porque tiene un problema, y lo primero que hacemos, ¿sabe qué es? A veces no consultamos a Dios, nos vamos a buscar la solución, a ver quién me presta dinero, a ver quién me soluciona. Si tengo una enfermedad, entonces primero llamo a la EPS. Pero yo creo que lo primero y en el orden sería que poner todo delante de Dios. Es lo que está enseñando Santiago en esta mañana. Entonces, colocar mi vida primeramente delante de Dios. Si tengo una necesidad, claro que la tenemos, por eso dice que debemos pedir. Entonces, siempre que tengamos una situación, una circunstancia, una adversidad, una dificultad, pidamos realmente a Dios, coloquémoslo en oración, y todos sabemos que la oración es realmente hablar con Dios. Entonces, háblale a Dios, cuéntale a Dios tus problemas. Y obviamente pues Dios nos dará a su tiempo la solución, pero usualmente la mayoría de personas hacen primero lo que les digo, lo contrario, buscar la solución por sí mismo. Y bueno, como que yo me voy a ayudar y ayúdate que yo te ayudaré. Y sacan ese versículo que no existe en la Biblia, ¿cierto? O al que madruga Dios le ayuda. Bueno, como que va a madrugar a ver si busco trabajo, ¿no? Al que madruga y al que no madruga, pues Dios le ayuda. Lo que pasa es que al que madruga, pues el tiempo le rinde muchísimo más. Pero lo primero que debemos hacer cada día cuando nos colocamos en pie es colocar nuestra vida delante de Dios. Así sean un par de minutos. Dele gracias a Dios por su vida, porque usted se despertó, porque tiene salud, porque está en su casa, porque tiene que madrugar a trabajar y no madrugar a buscar trabajo. Entonces hay muchos motivos para realmente estar agradecidos con Dios por el alimento que tenemos. Yo creo que los que estamos acá, todos tuvimos hoy un buen desayuno, ¿cierto? Un tamalito, un cafecito, un chocolate, una almojábanita. Entonces, ser agradecidos con Dios. Algunos dicen, no, pastor, yo no he desayunado. Bueno, está en ayuno el hermano. Pero realmente debemos ser agradecidos realmente con Dios. El versículo 3 de Santiago 4 dice, pedís y no recibís porque pedimos mal. ¿Sí ve lo que le estoy diciendo? Que nosotros pedimos es para gastar en vuestros deleites. Entonces, bueno, Señor, nos volvemos como esas ovejitas, bendíceme, dame, prospérame, ¿no? ¿Por qué no hacemos una oración de agradecimiento a Dios sin necesidad de estar pidiendo siempre, sino diciéndole, bueno, Dios, te damos la honra, la gloria, Señor, gracias porque tenemos un lugar donde congregarnos, gracias porque tenemos estudios bíblicos, gracias porque hoy en día tenemos tu palabra completa, no como nuestros antepasados que tenían solamente parte de la escritura. Pues hoy nosotros somos privilegiados. Darle gracias a Dios por el sacrificio de la cruz, porque ahora nosotros estamos en un periodo mejor, que es el periodo de la gracia. Entonces sí ve que hay bastantes motivos para pedir, y no solamente para pedir bienes materiales. Usualmente cuando nos llaman personas o nos contactan a través de las plataformas virtuales, la mayoría de solicitudes son por peticiones de oración, porque tienen un problema, porque hay un familiar en la cárcel, porque hay un familiar en el hospital, porque la persona tiene una dificultad. Y bueno, pues no está mal, porque pues realmente pues acudimos a Dios. Pero qué bueno es que nosotros aprendamos aún en oración a ser agradecidos con Dios. Adorar no solamente es tocar el piano y cantar unas canciones, no, es la adoración, la alabanza que tú, cuando abres tu boca, cuando tú te diriges a Dios para exaltar su buen nombre. Entonces dice el versículo 3, pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo mal para gastar en vuestros deleites. Esa es la amistad con el mundo. Ay, Señor, dame una casa, dame un carrito, dame esto. Pues ¿para qué quieres todo eso?
Alguien dirá, ay pastor, pero es que qué malo tener una casa, tener un carro. No, qué bueno que nosotros le podamos decir a Dios, Señor, permíteme, Señor, poder tener mi casa para tener un grupo de oración. Permíteme, Señor, mi trabajo para poder apoyar la obra. ¿Sí ves la gran diferencia cuando uno coloca realmente su vida delante de Dios y aún sus cosas para servir al Señor? Yo creo que, por eso dice la palabra, que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Pero si yo te preguntara el día de hoy, en tu trabajo, en lo que tú haces, en tu cotidianidad, ¿en qué está apoyando realmente la obra del Señor? Y no estoy hablando de una iglesia local, estoy hablando de realmente la obra del Señor. Si tú tienes la oportunidad en tu trabajo de interactuar con personas, bueno, que en el descanso, que en el break, pues tú puedas comentarles a otros de Cristo, que puedas abrir tu boca y predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Que si el Señor te ha podido bendecir en tus finanzas, bueno, vamos a apoyar la obra de Dios, vamos a apoyar la obra misionera, porque realmente es necesario y realmente se necesita. Pero si yo tengo mis bienes materiales, tengo mis cosas, mi casa, mi carro, y dejo de lado a Dios, pues realmente estamos gastando en vuestros deleites. Es lo que está realmente hablando allí Santiago. O sea que todas mis cosas deben glorificar realmente a Dios. ¿Correcto? ¿Cuántos estamos siendo bendecidos en esta mañana? Amén. Versículo 4 de Santiago. Dice, oh almas adúlteras. Imagínense ese mensaje de Santiago diciéndole almas adúlteras. Esto fue una carta escrita, pero yo me imagino que Santiago este mensaje lo predicó. Imagínense si ustedes llegan acá en la mañana y yo no le digo bienvenidos hermanos, sino le digo bienvenidos almas adúlteras. ¿Qué pasa? Que la iglesia va a quedar sola. Ay, no, ese pastor como que está echando vainazo. Yo como que mejor por acá no vuelvo. Pues lo que yo puedo ver en la escritura es que esto es un mensaje que nos está confrontando. Porque dice almas adúlteras, es lo que está diciendo Santiago. Y alguno diría, ay pastor, seamos más cuidadosos con lo que decimos, porque de pronto los hermanos se van a molestar o los hermanos se van a ir. Pues realmente eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio es como un espejo que hace, nos confronta con nuestro pecado, con lo que nosotros estamos haciendo. Y esto es una palabra fuerte de exhortación, y tenemos que predicarla porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre. Entonces está diciendo Santiago, no yo, dice, oh almas adúlteras. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, que tú eres amigo de Dios o eres amigo del mundo. Yo esperamos que nosotros los creyentes seamos realmente llamados amigos de Dios. Nosotros estábamos leyendo qué día en nuestro estudio en Santiago 2, se lo voy a leer acá en Santiago 2:23, dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué bueno que nosotros nos podamos llamar amigos de Dios, pero la Biblia también habla de los enemigos de Dios, porque hay enemigos de Dios, hay enemigos de la obra, personas que odian el Evangelio, personas que odian la Biblia, que dice, a mí no me hable de la Biblia, a mí no me hable de eso, hábleme del mundo, hábleme de prosperidad, hábleme de cuentos, hábleme de fábulas, hábleme de trueques, de negocios, pero realmente no me hable de la Biblia. Y a veces la gente está más predispuesta realmente a esos temas que a la palabra de Dios. Y así digan que creen en Dios, porque la Biblia dice que aún los demonios creen en Dios. ¿Y qué pasa? Que tiemblan. Y si yo salgo y le pregunto a las personas que están en la esquina con ese bafle que si creen en Dios, ¿qué me van a decir? Claro que creemos en Dios, pero están creyendo a su manera y no como dice la palabra de Dios. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura. Entonces tenemos que creer como dice la palabra de Dios y no como yo quiera acomodarlo, porque a veces queremos o pretendemos pensar que Dios se acomoda a nuestra vida. Bueno, y si Dios es bueno, pues que venga y me sane, y si Dios existe, pues que haga esto por mí, y empezamos a cuestionar realmente a Dios, y eso no es el orden bíblico. Entonces dice Santiago, oh almas adúlteras. Yo creo que cuando Santiago dio este mensaje, allí tal vez la congregación quedó completamente vacía, tal vez quedaría Santiago por ahí y los pocos familiares que habrían por ahí, porque son mensajes fuertes, mensajes que nos confrontan, y ese es el propósito del Evangelio, y ese es el Evangelio que necesitamos hoy en día, volver a la Biblia, y no ese Evangelio tibio que tenemos hoy en día por ahí, donde no importa el pecado, donde no importa lo que se haga, tranquilo, desde que tú pactes, siembres, des tu semilla, tus pactos y toda esta chamanería que se han inventado, entonces eso es lo único que importa. No,
Ese es el evangelio realmente que no enseña la palabra de Dios. Es un evangelio completamente distinto, un evangelio transgiversado. Si tú quieres un buen evangelio, aquí está la palabra de Dios. Por eso necesitamos más iglesias bíblicas, más pastores bíblicos, más maestros bíblicos que nos enseñen realmente la palabra de Dios. Por eso tenemos que hacer como los creyentes de Berea en Hechos 17:11. ¿Qué estaban haciendo los creyentes cuando llegó allí Pablo y Silas a la región de Berea? Que ellos tenían los manuscritos para corroborar que lo que se estaba hablando estaba de acuerdo a la Escritura. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Cuando alguien nos habla de Dios, cuando nos sentamos en las mañanas de 9 a 9:45 a escuchar las enseñanzas bíblicas, ¿qué hacemos? Que tenemos la Biblia para corroborar que lo que habla el hermano Jaime está de acuerdo a la Escritura. Y eso es un buen creyente, eso es lo que tú debes hacer. No estás juzgando ni estás señalando, estás escudriñando que realmente lo que dice la Escritura o lo que está hablando la palabra está de acuerdo realmente a lo que se está hablando. Y eso es lo que tenemos que hacer. Oh almas adúlteras, vuelve y dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Ahí tengo otro versículo, ¿me ayudas? Correcto, Primera de Juan 2:15. Vamos a ver qué es la amistad con el mundo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Entonces está diciendo que no amemos al mundo. Tú no puedes amar más tu carro, no puedes amar más tu casa que a Dios. No puedes amar inclusive ni a tus hijos, porque a veces resultamos amando más a los hijos, adorando a los hijos. No, podemos amarlos porque claro, son nuestros hijos. La palabra dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de hijos. Yo quería tener más hijos, pero mi esposa no quiso. Quería tener una docena, pero solo tuvimos 2. Pero realmente los hijos son una bendición, pero mis hijos no pueden estar por encima realmente de Dios. Ay, no, pastor, es que no puedo ir a la iglesia porque voy a llevar a mis hijos al parque. Claro, llévalos, no tiene nada de malo. Pero si todas las veces tienes excusa de tus hijos y tus hijos, pues realmente estás cometiendo un grave error. El día de hoy, aunque no están mis hijos, para mí lo más importante es el Señor, el poder venir acá a la casa de Dios, el congregarnos, el escuchar la palabra, el participar, el poder enseñar, porque realmente entiendo que el primer mandamiento es Dios. Lo que más debemos amar tú y yo es realmente al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y no a tus hijos, y no a tu empresa, y no a tu carro. Porque hoy en día encontramos que el mundo, ¿qué pasa? Que el mundo se mueve por lo que tiene. Y ese es el materialismo. Y eso es lo que está hablando la palabra allí acerca de amar realmente el mundo. Por eso dice que todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y aunque estamos en el mundo, dice la palabra, pues no somos del mundo, porque estamos en el mundo, no somos lunáticos, no es que estamos en otra atmósfera, no, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos conforme a la palabra y no conforme a los deseos engañosos de la carne. Continuemos, Santiago, versículo 4, entonces dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces veíamos que Abraham fue llamado amigo de Dios, pero una persona que ama al mundo, ¿qué pasa? Que se constituye en un enemigo de Dios. Ay, 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 imagínense tener de enemistad realmente a Dios, algo realmente durísimo. Entonces vivamos realmente la vida de Dios, y ahora tenemos una ventaja nosotros dentro del pacto de la gracia, que somos llamados hijos de Dios, según Juan 1:12. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. No nietos, ni tataranietos, sino hijos. Es el privilegio que nosotros tenemos. Aparte de ser amigos, ahora somos llamados hijos de Dios. Versículo 5.
Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Está hablando del Espíritu Santo que habita en los creyentes y Él nos anhela celosamente. Entonces, el Espíritu Santo habita dentro de un verdadero creyente. ¿Y qué pasa? Que cuando el creyente comete un pecado, está contristando realmente al Espíritu Santo. Cuando el creyente se está desviando hacia el mundo, porque hay creyentes que tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Entonces están aquí y están allá, están tambaleando. Por eso es la palabra que el Espíritu nos anhela celosamente. Versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia tiene que ver con la altivez, con la arrogancia. Cuando una persona dice, yo no necesito de Dios, yo no necesito estar en una iglesia. Bueno, pues eso es lo que usted piensa, pero si me lo preguntas a mí, yo sí necesito de Dios. Necesito que diariamente nos dirija, necesito congregarme, necesito alimentarme, porque la palabra de Dios es el alimento, y Jesús lo dijo en Mateo 4:4, que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si yo te preguntara esta mañana, sería una buena pregunta: ¿de qué te estás alimentando? ¿Del mundo o de la palabra de Dios? Y algunos dirán, no, pastor, de la palabra de Dios. Bueno, pues se tiene que notar en tu vida, eso se tiene que testificar. ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Qué es lo que estás realmente hablando? ¿Qué es lo que le estás dando a los tuyos? Porque obviamente la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Pero si a ti en tu cuadra te conocen porque eres conflictivo, en tu trabajo te conocen porque llegas tarde, porque te coges las cosas, pues realmente no te estás alimentando de la palabra de Dios. Estás siendo amigo del mundo y te constituyes enemigo de Dios. Entonces dice que Dios resiste a los soberbios, que el Señor nos guarde de toda arrogancia, de toda soberbia. Y la soberbia es, vuelvo y le digo, esas personas que rechazan a Dios, que su egocentrismo dicen, bueno, yo sé esto y aprendí lo otro y estudié esto y estudié aquello, y ellos se mofan de sus capacidades. Recordemos que sin Dios no somos absolutamente nada. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios pues realmente no tiene nada. Y la palabra no se equivoca, porque es la palabra realmente de Dios. Entonces dice que Él da gracia a los humildes. Ahí entramos nosotros. Y la humildad que está hablando aquí Santiago no es tener la ropa rota, los zapatos rotos, no, está hablando de la humildad del corazón. Y esa es la humildad que tú y yo necesitamos, esa humildad para reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, que necesitamos ir diariamente al trono de la gracia. Eso es la humildad. No tiene que ver nada realmente con la pobreza ni con la vestimenta, sino es la actitud de tu corazón. Y a veces hay corazones que son soberbios, que son altivos, que no permiten que la palabra penetre, porque le podemos estar mostrando la palabra y ellos dicen, no, pero es que yo creo que esto es de esta forma, y tienen argumentos. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. O sea que mis pensamientos deben estar cautivos realmente a la obediencia de Dios, y no realmente del mundo, no realmente de la situación. Porque si miramos afuera la situación, decimos, bueno, hermano, pero es que hay una recesión, venimos de una pospandemia, mire lo que está pasando, el mundo tal vez se puede enfrentar a una crisis económica. Y poder tener cantidad de argumentos humanos que tal vez posiblemente sean válidos, porque es la realidad y no podemos evadir la realidad. Pero cuando yo miro realmente la palabra de Dios, realmente eso se llama fe, y es la certeza de lo que se espera, la convicción realmente de lo que no se ve. Las cosas espirituales no las podemos ver, las podemos percibir, pero no las podemos ver. Por eso también dice la palabra que no miremos realmente lo que se ve, porque lo que se ve, ¿qué pasa? Es temporal. Tu vida es temporal, tu carro es temporal, tu casa es temporal. Nosotros somos temporales, y el cielo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Entonces dejemos de mirar menos al mundo, menos nuestra condición, y miremos realmente más a Dios y a la palabra. Porque si miramos, hablábamos esta mañana en el estudio bíblico acerca del espejo. Cuando nos miramos en un espejo, que todo lo hicimos el día de hoy, ¿qué pasa? El espejo me muestra la realidad. Y el espejo me dice, mira cómo te han pasado los años, mira las canas que tienes, mira si te está cayendo el cabello. Y si tú miras una foto tuya de hace un año, de hace 5 años, te vas a dar cuenta que cada vez estás más
deteriorado, porque es normal, es una ley, que el cuerpo, dice la palabra, que el cuerpo se va deteriorando, porque es una ley física, pero dice que no obstante, obviamente nosotros, el interno se renueva de día en día por la palabra de Dios. Entonces no mires tanto las fotos, porque a veces miramos, ay mira, o vemos una persona de la farándula que no veíamos hace años, oiga, ¿cómo está de acabado esa persona, no? Pero ¿por qué no vais a mirar usted cómo le han pasado los años? Y obviamente es una realidad normal que nos puede pasar. Tenemos la juventud, por eso debemos aprovechar la juventud, el tiempo, y no esperar realmente a que vengan los días realmente completamente malos. Dice el versículo 7, someteos pues, ¿a quién debemos someternos? A Dios, y no a las circunstancias y a las adversidades del mundo. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo. ¿Qué tenemos que hacer con el diablo? Hacer lucha, una guerra espiritual. Vamos a reunirnos aquí el fin de semana, vamos a atar al diablo, a reprenderlo. No, la Biblia no enseña eso. Una vez un hermano llegó a la congregación y furioso con nosotros, que porque nosotros no hacíamos guerra espiritual y bravo, que teníamos que hacer guerra, le dije, hermano, pues que la Biblia no me enseña que haga guerra con el diablo, me dice que yo tengo que resistir al diablo. ¿Y cómo lo resisto? Con la palabra de Dios. Entonces cuando resistimos al diablo, ¿el diablo qué hace? Él solito se va, no tenemos que ni echarlo fuera, porque él completamente se va. Es lo que realmente enseña la Biblia, que nosotros resistamos al diablo en oración, en vida de obediencia, en vida de iglesia, en devoción al diario, en los estudios bíblicos. Es la forma como nosotros podemos resistir al diablo, porque estamos resistiendo al diablo, estamos resistiendo al mundo con la palabra de Dios. Ahorita, hoy en día, hay un fuerte ataque. La cuota de la ideología de género es impresionante. Cuánto comercial existe, cuánto noticiero, cuánta novela, todo tiene una cuota de género, y es un ataque directo contra la familia. Y yo creo que los días se van a poner más difíciles, y va a llegar el momento donde muchos pastores posiblemente van a ser encarcelados por esto, porque ellos están legislando por sus derechos. Y la justicia, lo que vemos es que están sacando leyes a favor de todo eso. Pues si ellos quieren vivir así, pues que ellos vivan, porque finalmente pues Dios no obliga a nadie a seguirle, pero sí, ciertamente un día van a estar dando cuentas delante de Dios. Cada uno puede hacer lo que bien le parezca, vivir como, perdónenme la expresión, como se le dé la gana. Y suena feo, pero ciertísimamente no estamos excluidos de los juicios de Dios, porque la palabra dice que los juicios son venideros y son justos. Es el justo juicio de Dios. Y gracias a nosotros, por los creyentes, que nosotros tenemos abogado para con Dios, y es Jesucristo. Por eso la importancia de la redención, por eso la importancia del sacrificio de Cristo. Si no fuera por ese sacrificio único, completo y perfecto, tú y yo estaríamos completamente perdidos. Pero gracias al sacrificio de Jesús, que murió en una cruz hace más de 2000 años por tus pecados y por mis pecados, ahora tenemos esa redención, tenemos ese perdón. Por eso se llama gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Ninguno de ustedes lo merecía, y este servidor menos, pero gracias al Señor por ese amor. Versículo 8, ¿qué tenemos que hacer? Acercaos al mundo. ¿Sí dice así? Acercaos a Dios. Muy bien, hermanos de Berea. Recuerden que este servidor a veces como que lee mal, como que se equivoca, pero lo hago a propósito. ¿Para qué? Para que usted esté atento. Dice, acercaos a Dios. ¿Y qué pasa? Que Él se acercará a vosotros. Tenemos que buscar a Dios, y no, como le digo, solamente en las dificultades, no solamente en las situaciones adversas, sino en todo lugar, en todo momento, todos los días de tu vida, buscar al Señor. La vida cristiana no es para un tiempo. Bueno, como que vamos a ir a la iglesia a ver cómo nos va, a ver si nos cambia la vida, a ver si nos cambia la suerte. No, esto no se trata de suerte. La vida cristiana es para todos los días de tu vida, hasta el último día que el Señor nos permita estar con vida, que podamos estar aclamando el nombre del Señor Jesucristo, viviendo como verdaderos creyentes. Por eso, en eso se conocen los genuinos creyentes, porque los que dicen, yo iba a tal iglesia, o yo en tal tiempo hacía esto, o yo era pastor, o yo era líder de alabanza, o yo era ujiero, yo era esto, y ahora que no, es que, y tienen excusas, pues posiblemente nunca lo haya sido, porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces tenemos que acercarnos realmente a Dios.
Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces aquí Santiago le está hablando a dos grupos: a los pecadores y también a vosotros los de doble ánimo. Cuando dice vosotros, está hablando de cristianos inconstantes. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo espero en el Señor Jesucristo que cada cristiano, que cada creyente que el Señor nos permite predicar el Evangelio, sea una persona correcta, sea una persona bíblica y no de doble ánimo, porque el de doble ánimo es el que hoy está acá y mañana no está, el que hoy dice que es creyente y mañana no lo es, el que hoy está orando y pasado mañana está dudando, el que hoy está pidiendo a Dios y mañana está pidiendo al gobierno de Petro a ver que le ayude en su situación. Esa es la persona realmente de doble ánimo. Versículo 8, estamos ahí, muy bien, gracias. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Con qué limpiará el joven su corazón? Con guardar la palabra de Dios. Y también es para cada uno de nosotros. Ay, pastor, es que yo ya no soy joven, yo ya no la guardo. No, tenemos que guardar realmente la palabra de Dios. ¿Y a dónde guardamos la palabra de Dios? Allá en el cajón, ¿cierto? En la maleta donde nadie encuentra la Biblia. No, tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Que cuando tú hables, cuando tú te expreses, realmente destiles palabras de bendición y no de maldición, de vida y no de muerte. Versículo 9: afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Qué bendición que el Señor nos pueda realmente exaltar. ¿Y cómo nos exalta el Señor? Cuando realmente tenemos situaciones. Dios, el día de hoy, ¿qué estoy haciendo? Exaltando el nombre del Señor. Porque cuando el Señor llegó a mi vida hace más de 20 años, mi hogar estaba en crisis, ahora está en Cristo. Tenía situaciones, tenía adversidades, tenía tal vez problemas económicos, y el Señor me ha permitido ser una persona organizada. Eso es lo que enseña Dios. Dios es un Dios de orden, y cuando Dios viene a la vida de una persona, comienza a cambiar la vida de esa persona. Y posiblemente no te alcanzará la vida para que Dios termine con nosotros, pero Dios comienza a llevarnos de bendición en bendición, a organizar nuestra vida, a organizar nuestro matrimonio, nuestra vida laboral. Ese es el Dios de orden. Por eso, qué bueno es venir nosotros realmente a la casa de Dios. No estamos perdiendo el tiempo, que alguno dirá: ay, es que hora y media allá escuchando a ese hombre. No, el tiempo invertido en el Señor es la mejor inversión. Y a veces las personas están buscando inversiones. Ay, voy a invertir en el Bitcoin porque es que escuché que eso es bueno. Voy a invertir en esto porque es que eso sí da. No, la mejor inversión que tú puedes hacer es la que estás haciendo el día de hoy. Estás invirtiendo tiempo en el reino de Dios. Pero no te conformes con la hora y media que vienes acá. Diariamente medita en la palabra, instrúyete, ten tu propia Biblia, ráyala, ábrela, medítala. Diariamente a muchos de ustedes, y creo que a la mayoría, les envío un versículo diario. Entonces vea la Biblia, corrobóralo, ráyalo, medita realmente en la palabra de Dios. El Salmo 119:97 dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces deja de meditar tanto en los problemas, en las novelas, y medita más en la palabra de Dios. Tú puedes estar haciendo tu trabajo, en lo que estés haciendo, y puedes estar meditando en la palabra de Dios. Puedes ir en el tráfico y estás meditando acerca de la palabra de Dios. Puedes ir allí en el Transmilenio y puedes estar realmente meditando realmente en la palabra de Dios. Y necesitamos de Dios, y más en este mundo perverso. Perdóneme que le diga, pero en mis 30 y algo de años de vida, de esta juventud, realmente lo que estamos viendo es un mundo de perversidad hoy en día. Es impresionante lo que está pasando, la desesperanza realmente que tiene el mundo. El suicidio, como les he dicho en muchas ocasiones, es algo que se ha incrementado, los intentos de suicidio, porque la gente ha perdido la fe, la gente ha perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque su esperanza nunca estuvo en Jesús, sino su esperanza estaba en el mundo, los amigos del mundo. Perdieron su trabajo, muchas personas en la pandemia perdieron seres queridos, perdieron sus trabajos, algunos perdieron sus propiedades. Hubo gente que le tocó vender aún lo que tenía para poder subsistir esos días.
Pero por eso dice bien la palabra que no coloquemos nuestra esperanza en lo que estamos viendo en el mundo. Nuestra esperanza debe estar en Jesús. ¿Cuántos tienen su fe y su confianza en Jesús? Amén. ¿Y por qué te afliges a veces? ¿Sí ve? Tenemos nuestra esperanza en Jesús y nos afligimos. Ay, pastor, es que usted no conoce mi situación. Pastor, es que no he podido. Sí, tal vez tengamos dificultades, porque dice la palabra que en el mundo tendremos aflicciones. ¿Pero qué dice? ¿Que nos pongamos a llorar? Tenemos que confiar. Confiar, y no en el mundo, sino confiar en el Señor. Vamos a entrar al siguiente bloque de la enseñanza, juzgando al hermano, a partir del versículo 11. Aquí sí Santiago está hablando a los hermanos, a los creyentes. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Está hablando del chisme, de ese chisme destructivo. Y a veces como cristianos nos prestamos para el chisme. Claro que podemos hacer un comentario de otra persona, porque es normal. Aquí nos sentamos a veces, este miércoles que vinimos, no hubo estudio bíblico, pero estuvimos debatiendo temas acerca de la iglesia, cosas de la iglesia pertinentes, pero no con el ánimo de juzgar al hermano, sino obviamente pues son cosas que se plantean. Pero muy distinto es cuando una persona comienza a murmurar, a traer chisme realmente de otra persona. Y el chisme realmente pues es algo que están inventando, es algo que realmente no es. Hace 8 días hablamos de la lengua, entonces tengamos cuidado con lo que hablamos. Dice: el que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres un juez. Nosotros no somos jueces. El único juez es el juez justo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces no juzguemos. Versículo 12: uno solo es dador de la ley. Dice que puedes salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Tengamos cuidado con juzgar. La palabra dice que antes de sacar la paja que tiene mi hermano en el ojo, tienes que sacar el tronco que tienes en tu ojo. Pero a veces ni siquiera vemos ese tronco que tenemos ahí, pero sí estamos señalando realmente a otras personas. Y cuando señalamos a otras personas con un dedo, pues hay otros 3 dedos que nos están apuntando a nosotros. Entonces tengamos cuidado con señalar a una persona. Si un hermano tuvo una situación, si un hermano cayó, si un hermano cometió un pecado, pues dice que nosotros que somos amorosos, en mansedumbre, ¿qué debemos hacer? Pues llamarle la atención al hermano. Eso hacemos como pastores, como iglesia. Cuando atendemos una consejería y una persona tiene una situación, pues con amor, con misericordia, ¿qué hacemos? Que dirigimos a la persona pues realmente a que busque un camino, a que busque una solución. Que si cayó en adulterio, pues pídale realmente perdón a Dios y vuélvase a Dios con todo su corazón. Si el hermano tiene problemas con la mentira, pues refrene realmente su lengua. Pero no juzgamos al hermano, sino lo dirigimos realmente a través de la palabra. Y entramos al último bloque de la enseñanza del día de hoy. Dice: no os gloriéis del día de mañana. Versículo 13 del capítulo 4 de Santiago. ¿Sí están ahí? Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice los que dicen, usualmente los planes no son malos. La Biblia dice que un pueblo sin visión perece. Es bueno que tú tengas una motivación, que tú tengas una meta, que tengas un proyecto de vida, pero siempre los planes deben ser bajo la voluntad de Dios. Pero hacer planes sin consultar a Dios es donde realmente está el error. Porque decimos, sí, bueno, yo voy a hacer esto, voy a comprar y esto me va a dar para lo otro y voy a tener... Bueno, estás haciendo sueños realmente de bienes materiales, y no es que esté mal, no quiero que me vayas a malinterpretar. Lo malo es cuando no le consultamos a Dios, porque obviamente debemos pedirle a Dios si es la voluntad de Dios. Por eso dice, los que decimos hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Versículo 14, cuando no sabemos lo que será mañana. ¿Alguno sabe qué será el día de mañana? Todos tenemos metas. Bueno, mañana tengo que trabajar, me levanto a las 4 de la mañana. Otros dicen, yo me levanto por la mañana, me tomo un buen desayuno y no hago más nada. No, pero realmente los que tenemos planes, los que tenemos un trabajo, entonces yo mañana tengo presupuestado levantarme a las 4, bueno, 10 minuticos más, 4 y 10, 5 minuticos más, 4 y 15, levantarme, tomarme un buen café, alistarme y salir para el trabajo. Uy, pastor, ¿no se va a bañar? No, yo me baño en las noches.
pero realmente tenemos una meta para cada día. Pero qué bonito es que nosotros realmente pongamos todo delante de Dios, porque es lo que yo tengo en mi corazón. Pero ¿acaso yo sé si mañana voy a estar con vida? Y es lo que se está refiriendo aquí Santiago. Dice, cuando no sabemos lo que será mañana. Nadie sabe qué será del día de mañana. Tal vez Dios no quiera, haya una catástrofe, tal vez haya un paro, qué sé yo. Entonces nadie sabe qué será del día de mañana. Dice, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Dice Santiago, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Cuántos cuando hemos viajado, cuando hemos madrugado y vamos a la sabana de Bogotá encontramos cierto esa neblina, ese frío, pero qué pasa? Que en un par de minutos o tal vez una hora pues esa neblina se despeja completamente. Y así Santiago está haciendo la comparación a lo que es nuestra vida. O sea que nuestra vida en este mundo es corta en comparación a la vida eterna. Por eso no debemos ni aún apegarnos a nuestra vida. Pero yo creo que todos, si me muero, y si me enfermo, y qué será de mis hijos, y qué será de mi esposo. No te preocupes por eso, porque realmente pues Dios tiene realmente el control de todo. Perseveremos para vida eterna, porque cuando habla de vida eterna es que no tiene límite, que no tiene realmente fin. Tal vez aquí dice la palabra que el más robusto viva 70, 80 años, el hermano Abelardo ya va por los 92, pero tarde que temprano todas las personas que pasa que tienen que morir, el deceso. Y la gente se prepara para todo en la vida. Me prepararé para ir al colegio, para ir a la universidad, para ser un profesional, pero nunca uno se prepara para la muerte. Y alguno dirá, sí, pastor, yo tengo un plan funerario. No me refiero a eso. Estoy hablando de prepararnos en el Señor, de vivir cada día como si fuera el último día. Eso es lo que está hablando Santiago. Vive cada día como si supieras que hoy vas a partir. ¿Qué significa? Estar a cuentas con Dios, estar a paz con el Señor, porque la mayoría de personas que mueren en el mundo, yo creo que se van sin haberse reconciliado con Dios. Y se van, según la Biblia, ¿a qué? Se van a una condenación eterna, a un lugar de tormento que la Biblia lo llama el Hades, el lugar de tormento, el Seol. Entonces, que nosotros vivamos como si fuera el último día. A veces yo le hago esta pregunta a muchas personas y les digo respetuosamente, si tú murieras el día de hoy, ¿cuál crees que sería tu destino? Y la gente se confronta, bueno, pues unos dicen yo iría al cielo, y digo, ¿y por qué piensas que irías al cielo? No, porque pues yo soy bueno, no le echo mal a nadie. No, al cielo no se va por ser bueno ni por ser malo, se va simplemente por Jesús, por tener la fe en el Señor Jesucristo. Entonces no pienses que por ser bueno, entonces yo tengo el cielo ganado. No, obviamente el ser bondadosos es el resultado de decir que somos salvos, pero es vivir cada día con la conciencia en Cristo, porque el único camino al Padre, ¿quién es? Es Jesús. Ya después de que la persona muere, ya no hay Santa María que valga, ya no hay rezos, ya no vale darle 20 vueltas allí en la camándula en rezos y súplicas. No, eso ya no tiene realmente efecto. Es ahora, el día de salvación es hoy. Cuando le predicamos a alguien el Evangelio, es el día de salvación. Porque yo digo, a diario, tristemente, mueren cientos y miles de personas por diversas circunstancias. Homicidios, accidentes de tránsito, enfermedades terminales. Entonces vivamos cada día como si fuera el último día, dice allí Santiago. Dice, porque vuestra vida es similar a un poco de neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Versículo 15, para ir concluyendo nuestra enseñanza de la epístola de Santiago en el capítulo 4, dice, en lugar de lo cual deberíamos decir, esta es la forma como debemos hablar, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cómo debemos hablar? Por eso cuando tú te comprometas con algo, bueno, decimos, bueno, si el Señor lo permite, allá estaremos. ¿Sí ve la gran diferencia? Y cuando tú y yo hablamos de esa forma, que estamos diciendo, Señor, mi vida está en tus manos, mi vida te pertenece, Señor. Entonces, si el Señor permite, mañana pues madrugaremos a trabajar. Si el Señor permite, el día miércoles estaremos en las enseñanzas. Si el Señor permite, algunos estarán de viaje. Si el Señor permite, podremos estar acá el siguiente domingo. Todo es si el Señor realmente permite y si así Dios lo quiere. Eso significa tener humildad, reconocer que somos dependientes del Padre. Pero cuando una persona no habla de esa forma, simplemente es un altivo, es un soberbio, es un alma adúltera.
porque está haciendo planes sin involucrar a Dios. Así que yo espero que de hoy en adelante nosotros aprendamos a consultar a Dios. Que si yo te pregunto, hermano, ¿vienes al estudio bíblico? Bueno, si el Señor lo permite y la pereza no me deja, pues de pronto ahí estaremos. Pero que siempre pidamos esa retribución, ese permiso delante de Dios. Y cuando tú hablas de esa forma, mire que estás testificando de Cristo, porque estás hablando de Dios a las otras personas, porque te van a escuchar hablando de Dios, y es una pauta para que tú puedas exponer el Evangelio de Jesucristo. Si yo te preguntara hoy, que lo pregunto continuamente, ¿cuántos esta semana que pasó predicaron el Evangelio de Cristo? ¿Cuántos le dijeron a otra persona acerca de la existencia de Jesús? ¿Cuántos hablaron realmente con salmos, con himnos? ¿Cuántos hablaron la palabra de Dios? No, pastor, estuve ocupado. Usted no se imagina. Bueno, gloria a Dios, porque estás ocupado, no eres un desocupado más. Pero todo lo que se quiere tiene su tiempo. Así como sacamos tiempo para las redes sociales, para el Instagram, para todas esas plataformas, pues saquemos tiempo para Dios. Mire, desprendámonos un poquito más de las redes sociales. Eso es una enfermedad que se ha convertido hoy en día las redes sociales, el Facebook, el YouTube, bueno, todas estas plataformas virtuales que hay, porque a eso le dedicamos bastante tiempo, y es un tiempo que a veces es perdido, porque bueno, si tú estás escuchando una predicación o estás aprendiendo algo, pues estás invirtiendo el tiempo, pero la mayoría del tiempo que pasa, que la estamos desperdiciando, no estamos aprovechando bien el tiempo para Dios. Los que trabajan, de pronto yo les he dicho, pongan una emisora, BBN, una emisora, pongan una enseñanza, aliméntese realmente de la palabra de Dios, desprendámonos un poquito más del mundo y realmente busquemos realmente más de Dios. En lo versículo 15 estamos ahí, en lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Eso significa la dependencia realmente de Jesús, del Señor. Versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. O sea, cuando una persona, vuelvo y le digo, cuando no consulta a Dios, cuando no pone su vida delante de Dios, es una persona que se está jactando realmente en su soberbia, porque no está involucrando a Dios en su corazón, en su vida. Y tal vez la persona diga, yo soy cristiano, yo voy a tal iglesia, yo hago esto, pero no quiere realmente sujetarse a las normas de Dios. Vivamos realmente para Dios. Y el último versículo de la enseñanza del día de hoy dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Cuántos de ustedes saben hacer cosas buenas? Pues hágalas. Dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, hagámoslo en perfección, hagámoslo honestamente, hagamos las cosas buenas. Pero si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, si tenemos para compartir el pan con una persona que tiene necesidad y no lo hacemos, pues realmente estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que se constituye en pecado, en una transgresión, en un delito. Debemos limpiarnos, confesar nuestros pecados. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, hagamos lo bueno. Todo lo que hagas en tu trabajo, en tu casa, hazlo como para el Señor, glorificando siempre a Dios en todo lo que hagamos. Porque si vemos el mundo, si nos comparáramos con el mundo realmente todo lo que hace es para agradar al mundo, para tener amigos. Entre más amigos tengas en el mundo, pues como que mejor. Y a veces por causa de Cristo, a veces perdemos amigos. ¿Tú quieres perder amistades? Ve y cuéntales que tú eres cristiano. Dile a tus amigos que tú vas a una iglesia. Dile a tus amigos que tú eres cristiano y recítale un par de versículos. ¿Y qué crees que va a pasar? Que inmediatamente te van a sacar de un círculo social. Y a veces nos preocupamos más por la vida social. Ay, mi familia, ay, mis amigos, y demostrar a veces realmente lo que no somos, pues realmente vivamos para Dios. Entonces, mis amados, esperamos en el Señor Jesucristo que esta palabra que es de exhortación, que a veces como que no nos gusta, porque pregúntale a un niño si le gusta que lo exhorten, no, a veces no gustan, y no hay muchos amenes, y no hay muchos gloria a Dios, no, pero son palabras que lo que hacen es transformar nuestra vida. Si el Señor permite y si Dios quiere, en 8 días estamos concluyendo el capítulo, el estudio de Santiago. Vamos a culminar con el capítulo 5 del libro de Santiago, si el Señor lo permite y si así Dios lo quiere. Entonces le pido que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por su vida. Oramos por las necesidades de los hermanos. Si alguien no tiene trabajo, oramos al Señor para que Dios pueda abrirle una puerta de empleo.
Oramos por las personas que tienen tal vez una enfermedad, que tienen una dificultad, una falencia, porque la Biblia dice que pidamos y que el Señor nos dará, pero realmente hagámoslo de todo nuestro corazón, pero seamos agradecidos con Dios. Padre Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces amamos más al mundo, amamos más a nuestros bienes materiales, nuestra casa, nuestro carro, inclusive a nuestros hijos, Señor. Y muchas veces te hemos dejado de lado, Dios. Perdónanos en esta mañana, Dios. Presentamos nuestras vidas. Te pedimos que preserves nuestros nombres en el libro de la vida, Dios, y nunca jamás los borres de allí. Te lo pedimos, Padre precioso, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres bueno, que eres compasivo, que eres misericordioso, Señor. Te pedimos que hoy nos continúes bendiciendo. Oramos por nuestros familiares, Señor, que aún no te conocen. Permítenos, Señor, que nosotros podamos ser testimonio a ellos, que podamos ir y predicarles las buenas nuevas de salvación. Oramos también, Señor, por personas que están en tinieblas, tal vez conocidos, tal vez compañeros de trabajo, Dios, para que nosotros podamos ser esa luz en las tinieblas, Dios. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, dándote gracias, reconociendo que tú eres soberano, que tú eres justo, que tú eres compasivo, que tú eres misericordioso, pero también reconociendo que tu Biblia habla de los juicios, Señor, de los juicios venideros por causa del pecado. Y vemos un mundo, vemos esta ciudad como cada día se sumerge más en el pecado, Señor. La ideología de género, la violencia, los asesinatos, los hurtos, Señor, que están a la orden del día. Te pedimos por esas personas, Señor, porque también son seres humanos que tal vez están en tinieblas y nunca han escuchado tu palabra, Dios. Envía ángeles, envía personas que prediquen tu palabra, Señor, para que no tengan justificación, Señor, en el día del juicio. Te lo pedimos en esta mañana. Te damos gracias por este lugar que tú nos has permitido, por tu casa, por tu iglesia, Señor, y por cada hermano, Señor, que tú nos has permitido, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Lléname, Señor. Más de tu amor. Padre precioso, tu palabra dice en 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Padre precioso Dios, hoy presentamos una ofrenda delante de ti. Lo hacemos, Señor, por agradecimiento, no por necesidad, Señor. Te damos gracias por este lugar, Señor. Lo hacemos respetuosamente, sin agraviar a ninguno de los hermanos, Señor, sino conforme a tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por cada ofrenda de mis hermanos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.